Estimados amigos, buenos días a un café con José Noguera. Hoy hablaremos sobre el populismo en la economía. La Gran Depresión, la crisis económica más importante de todos los tiempos, tuvo una importancia muy marcada sobre el pensamiento latinoamericano del siglo XX. La principal de ellas fue abonar el terreno para que las ideas neomarxistas penetraran de una manera fuerte en el pensamiento latinoamericano. Raúl Prebisch, quien se formó en la escuela neoclásica de Alfred Marshall durante los años 20, cambia radicalmente su forma de pensar sobre economía después de vivir los efectos de la Gran Depresión en Argentina. Pero ¿qué se sabía de macroeconomía en la primera mitad del siglo XX? Con la revolución científica del siglo XVII aparece la física moderna y las ciencias naturales adquieren dos características fundamentales. La primera es que la naturaleza se rige por leyes, como la ley de gravedad, que es la misma en todas partes. La segunda es que la naturaleza tiende a una situación de equilibrio del cual no se mueve a menos que sea objeto de una fuerza exterior, como cuando alguien agarra una piedra, la lanza, la saca de su reposo inicial, la piedra anda por el aire un rato y cuando cae eventualmente se para y vuelve a su equilibrio. Un siglo más tarde, Adam Smith aplica a los fenómenos sociales estas mismas ideas, afirmando que la economía se rige por las mismas leyes en todas partes, como la ley de la oferta y la demanda. Si hay más demanda, suben los precios. Si hay más oferta, bajan los precios. Y que la economía tiende a un equilibrio al cual converge por sí misma si es objeto de un choque exterior. Por ejemplo, el gobierno se le ocurre imprimir dinero. Al final del siglo XX, estas ideas son refinadas, dando origen al llamado modelo neoclásico. Y el estado natural lo identifican con una tasa natural de desempleo. Una consecuencia lógica de este enfoque es que si la economía converge por sí sola a un equilibrio, entonces no haría falta que el gobierno intervenga para influir sobre ella, porque ella va a converger sola a ese equilibrio de largo plazo. Pero ¿cuánto dura? ¿Cuánto tiempo tarda en llegar a largo plazo? La Gran Depresión fue una prueba de fuego para el modelo neoclásico. La economía parecía no retornar al equilibrio por sí mismo y la tasa de desempleo crecía a niveles astronómicamente altos, y en ese escenario es cuando aparece John Maynard Keynes, que inventa la macroeconomía con el objetivo de explicar el comportamiento del empleo, la producción y los precios en una economía de mercado. Keynes desafía el modelo neoclásico, afirmando que las recesiones eran causadas por espíritus animales, los espíritus animales de los inversionistas, y que la economía tardaba demasiado tiempo en converger a su equilibrio. Keynes va un paso más allá y afirma que pueden existir equilibrios donde la economía permanezca de manera permanente con un alto desempleo, en cuyo caso el gobierno debería aumentar el gasto público para hacer retornar la economía al pleno empleo. De hecho, Keynes es quien introduce el concepto de pleno empleo. En consecuencia, el gobierno decide cuál es el nivel de empleo en cada periodo. En los años 50,
Milton Friedman y la escuela monetarista retoman el modelo neoclásico y afirman que las recesiones son causadas por la inestabilidad en la cantidad de dinero y que para mantener el empleo, la cantidad de dinero debe ser constante. Los monetaristas identifican la tasa natural de empleo con la que hace que el nivel de inflación sea estable. Por encima de esa tasa existiría una presión para que aumente la inflación. Por debajo de esa tasa no hay suficiente demanda y se produce desempleo. Keynesianos y monetaristas mantuvieron un largo y fructífero debate sobre el funcionamiento de la economía en los años 50 y 60. Al principio, los keynesianos rechazaban la idea de una tasa natural pensando en que para cada nivel de inflación existía una tasa de desempleo de equilibrio. Pero a finales de los 60, ambos aceptaban la existencia de una tasa natural, llegando a un consenso, la llamada síntesis neoclásica, que decía que a corto plazo la economía se comportaba como decían los keynesianos, pero a largo plazo se comportaba como decían los monetaristas. Tanto keynesianos como monetaristas aceptaban la teoría cuantitativa del dinero, que afirma que el único causante de la inflación es la impresión de dinero. Por ejemplo, si en promedio la cantidad de dinero crece 10% todos los periodos, eso quiere decir que los precios también van a crecer 10% todos los periodos. De allí que Milton Friedman dijera que la inflación es siempre y en cualquier lugar un fenómeno monetario. Pero ese consenso que en el mundo anglosajón existía, no existía fuera del mundo anglosajón. Desde finales de la Segunda Guerra Mundial emerge un enfoque neomarxista en la Comisión Económica para la América Latina, la CEPAL, liderada por Raúl Prebisch, que cuestionaba el keynesianismo, el monetarismo y la síntesis neoclásica y que propone un enfoque heterodoxo, la escuela estructuralista, que predominará en América Latina hasta aproximadamente 1990, cuando las crisis económicas evidencian su fracaso y obligan su abandono. Aunque en Venezuela la influencia estructuralista permanece hasta el día de hoy. El modelo neoclásico descansa sobre tres premisas. La primera, que la economía se rige por leyes. La segunda, existe un equilibrio al cual la economía converge por sí sola. Y tercero, los precios son determinados por la cantidad de dinero. Los estructuralistas rechazan las tres hipótesis. Como todas las teorías hegelianas o historicistas, el estructuralismo no asume ninguna hipótesis, ni usa la deducción lógica, sino que asume que la actualidad es producto de un proceso histórico que es único en cada caso, que no hay leyes que rijan la economía, sino que cada una tiene su propia dinámica. En particular, afirma que la economía latinoamericana se comporta de manera distinta que el resto del mundo. Raúl Prebisch, el más representativo de los estructuralistas latinoamericanos, afirma que aunque siempre creyó en las ventajas del mercado, el capitalismo periférico, el de los países latinoamericanos, es muy diferente y que la teoría neoclásica no permite interpretar ni solucionar sus grandes problemas. En consecuencia, para los estructuralistas, la economía está en permanente movimiento y es decisión de los gobiernos decidir la tasa de desempleo. Según Prebisch, la economía tiende a una crisis y no al equilibrio, y el juego de relaciones de poder no responde a un principio regulador, sino que conduce a una crisis económica, concluyendo que es un craso error utilizar las teorías que atribuyen al mercado ese papel regulador. Los estructuralistas no niegan que un aumento en la cantidad de dinero aumente los precios, pero le dan poca importancia. En vez afirman que en Latinoamérica existen factores estructurales que causan la inflación para los cuales las políticas monetarias no funcionan. Y para evitar la inflación se necesita que los países se desarrollen y mejoren económica y socialmente. Que la inflación no es un problema técnico sino político, no es un problema económico,
por lo cual se opone por igual a los keynesianos y a los monetaristas. La posición estructuralista es fundamentalmente una reacción contra Milton Friedman y su propuesta de que la inflación es un fenómeno monetario. Paul Krugman, Premio Nobel de Economía 2008, escribió un excelente artículo el 15 de febrero de 2007 en el New York Review of Books titulado ¿Quién fue Milton Friedman? Krugman señala que Friedman desempeña tres papeles importantes en la vida intelectual del siglo XX. El primero es ser el economista de los economistas, el teórico que desarrolla un análisis técnico sin carácter político sobre el consumo y la inflación. Friedman no niega que la inflación y el desempleo estén negativamente correlacionados, idea que dominaba el mundo keynesiano, pero afirma que esta relación es temporal y que si el gobierno intenta mantener el desempleo por debajo de su tasa natural, el desempleo de todas maneras regresaría a ese nivel y la inflación se estacionaría en un nivel superior. Un fenómeno que el primer premio Nobel estadounidense de economía, Paul Samuelson, denominó estanflación. La evidencia de los 70 corroboró la teoría de Friedman. Krugman adicionalmente señala que hay un segundo Milton Friedman, que era el que promovía las políticas económicas conocidas como monetaristas, que enfatiza el control de la cantidad de dinero para controlar la inflación. Políticas que fueron adoptadas por la Reserva Federal de los Estados Unidos y el Banco de Inglaterra en los 80 y que, aunque demostraron que funcionaban, también demostró que era un proceso duro. Krugman habla de un tercer Milton Friedman, el ideólogo, que intenta poner el libre mercado a niveles extremos como solución a los problemas de educación, salud o tráfico de drogas en lo que los gobiernos tradicionalmente han tenido muchas injerencias. Friedman fue un mismo hombre jugando tres papeles distintos. Su bien merecida fama de economista teórico profundo le permitió ser influyente como divulgador y propagandista. Pero hay una diferencia entre su trabajo como teórico y su trabajo como apologista del libre mercado. Mientras el teórico es universalmente admirado, el apologista fue muy polémico. Los estructuralistas, una corriente neomarxista que pregona una fuerte intervención del Estado, se opone fervientemente al Friedman apologista del mercado, pero la intensidad del antagonismo los condujo a negar los tres Milton Friedman, incluyendo al teórico impecable que resaltaba el papel determinante del dinero para determinar los precios. Esa fue una actitud bastante osada por dos razones. Primero, porque la relación entre el dinero y los precios era ampliamente aceptada desde que la formularon por primera vez los eruditos de la Escuela de Salamanca en la Edad Media, siendo reformulada y refinada por pensadores de la talla de John Locke, David Hume o Irving Fisher, muchísimo antes que Milton Friedman. Keynes no le da mayor importancia porque en sus tiempos eran tiempos del patrón oro. La cantidad de dinero estaba determinada por la cantidad de oro en las minas, lo que hacía que los precios fueran bastante estables. Por ende, la inflación no estaba en el centro del problema económico. Friedman rescata el rol del dinero y su importancia en la determinación de los precios y la actividad económica. Los estructuralistas niegan la teoría cuantitativa, pero no proponen una teoría del dinero y los precios ni ofrecen una teoría alterna. Simplemente asumen que todo era un asunto político. Los estructuralistas centran la prioridad en mantener el ingreso y el empleo a toda costa. Como la economía tiene ciclos de auge y caída, los estructuralistas afirman que cuando el ciclo estuviera en caída, la política que se debía seguir era aumentar la cantidad de dinero para recuperar el ingreso disfrutado en el periodo de auge. Según Prebisch, cuando hay una expansión mundial, aumentan las exportaciones.
y por ende aumenta el ingreso nacional, lo que estimula las importaciones. Pero el crecimiento en las exportaciones, en vez de ocasionar un superávit, ocasionaba un déficit. La hipótesis central del estructuralismo es que si el ingreso aumenta 1%, las importaciones aumentarán en más de 1%, por ejemplo, en 1,5%. Por ende, si las exportaciones crecen en 1%, el ingreso crece también en 1% automáticamente, pero las importaciones aumentarán en 1,5%, ocasionando un déficit. El resultado es extraño, porque uno pensaría que si se les vende más a los extranjeros, el saldo comercial debería ser favorable. La explicación que los estructuralistas le dan a esta hipótesis es que al aumentar el ingreso, la demanda de artículos artículos industriales como comida, ropa y equipos aumenta con mayor fuerza que la demanda de artículos primarios como el petróleo o los productos agrícolas, y que los países industrializados importan estos y los países periféricos aquellos. Entonces, para evitar que se produzca este déficit en la balanza comercial, los países periféricos deben sustituir importaciones. Cuando las exportaciones aumentan, los precios de los productos que se exportan aumentan más que los de aquellos que se importan, creciendo las ganancias de las empresas. Cuando las exportaciones aumentan, los precios de los productos que se exportan aumentan más que aquellos que se importan, creciendo las ganancias de las empresas, estimulando la inversión y disminuyendo el desempleo, creando nuevas oportunidades de inversión que estimulan el crédito bancario y la economía sobrepasa el nivel de empleo, lo que genera una presión inflacionaria. Previ señala que la contracción suele despertar fuerzas inflacionarias. Lo interesante de esta afirmación es que en la teoría económica, sea keynesiana, monetarista o la síntesis neoclásica, una contracción significa una menor demanda y por lo tanto menores precios. Según los estructuralistas, en Latinoamérica ocurriría exactamente lo contrario. ¿Cómo justifican este argumento? Afirmando que cuando el ciclo se revierte y comienza una recesión, descienden las exportaciones de los países periféricos, en particular los latinoamericanos, y el precio de los productos desciende más que el de los importados. También disminuye la demanda y las ganancias de las empresas, se desalienta la inversión, disminuye el empleo y el Estado disminuye la recaudación de impuestos, lo que ocasiona un déficit presupuestario del gobierno. Según Prebisch, con esta contracción, el sector externo experimenta un déficit porque las empresas tratan de mantener el boom de la inversión que tenían durante la época de boom, impidiendo que las importaciones disminuyan para recortar el déficit. Para financiar las inversiones, las empresas acuden al crédito bancario y la cantidad de dinero que los bancos crean aumenta. Como los neoclásicos, los estructuralistas afirman que los trabajadores responden al aumento de precios pidiendo aumentos en el salario. Pero a diferencia de aquellos, afirman que cuando los salarios suben, los bancos centrales deben imprimir el dinero necesario para que se pueda pagar y evitar que se ocasionen situaciones de desempleo. La decisión de mantener el empleo y el salario real a toda costa finalmente es lo que ocasiona la espiral inflacionaria a la que se refieren los estructuralistas. A diferencia de keynesianos y monetaristas, los estructuralistas afirman que la solución no está en contrarrestar los efectos de la contracción, sino en prevenirlos mediante adecuadas transformaciones estructurales. Justifican la espiral inflacionaria y aunque para combatirla recomiendan imponer altos impuestos que hagan inaccesible por su precio el consumo de los productos que típicamente consumen las clases más adineradas. Si esto no fuera suficiente, proponen pedir prestado en el exterior para financiar el déficit externo. El impuesto a los productos de lujo y el crédito externo no son políticas que brinden una solución permanente, y como el sector externo es inherentemente deficitario, los estructuralistas proponen desviar la demanda de importaciones hacia la demanda de productos producidos localmente, es decir, a sustituir importaciones. Del estructuralismo se desprende un enfoque de política monetaria que Rudiger Dornbusch y Sebastian Edwards denominan
macroeconomía del populismo, y que con algunas variantes se implementó en toda América Latina. Dornbusch y Edwards definen populismo como un enfoque que enfatiza el crecimiento económico y la distribución del ingreso sin darle importancia al riesgo de la inflación y al sector externo en la economía. Analizan las características más importantes del programa populista y las contrastan con la experiencia de la Unidad Popular de Salvador Allende en Chile entre 1970 y 1973 y la de Alan García en el Perú entre 1985 y 1990. Para ello, describen el paradigma populista, según el cual el programa populista es una reacción a unas condiciones iniciales de recesión o depresión económica que reducen los estándares de vida. Para emprender el programa, la economía debe primero acumular suficientes reservas internacionales para financiar un programa expansionista, por lo que es necesario tener un periodo prolongado de superávits. El programa populista rechaza el paradigma conservador de que la economía tiene restricciones y es claro en afirmar que la política se debe dirigir a mantener alto el ingreso y, de ser necesario, se deben utilizar recursos externos para financiar las importaciones en caso de que exista un déficit, lo que equivale a afirmar que la política debe ser expansiva sin tomar en cuenta las restricciones que impone el sector externo. Según el programa populista, la expansión no sería inflacionaria porque el dinero juega un papel secundario en la determinación de los precios, lo que implica que la expansión monetaria solo tendría efectos sobre la producción, pero no esencialmente sobre los precios si los factores políticos se tienen bajo control. Con estas premisas, el programa populista basado en el estructuralismo justifica una expansión de la demanda que tenga como objetivo la reactivación económica, una redistribución en el ingreso y la reestructuración de la economía, lo cual típicamente lo hacen con aumentos compulsivos de salario. En la implementación del programa, Dornbusch y Edwards identifican 4 fases. En la primera fase, el gobierno se reivindica, porque la economía crece, los salarios aumentan y se genera empleo. El manejo político se manifiesta en el control de precios y el uso de las reservas internacionales para financiar las importaciones y evitar la inflación y la escasez. En la segunda fase comienzan a aparecer los cuellos de botella, debido a la fuerte expansión de la demanda y a que comienzan a escasear las reservas internacionales. En esta fase se reducen los inventarios de las empresas y aumentan los precios. El gobierno se ve forzado a devaluar o imponer controles de cambio, la inflación aumenta significativamente, pero los salarios se mantienen subiendo. El déficit del gobierno empeora fuertemente como consecuencia de los subsidios. En la tercera fase, la escasez se vuelve severa y la inflación se acelera. Se producen salidas de capitales y disminuye la recaudación de impuestos. El déficit fiscal se deteriora violentamente. El gobierno intenta estabilizar eliminando subsidios y devaluando la moneda. El poder adquisitivo del salario cae dramáticamente. A estas alturas ya es claro de que el programa del gobierno ha fracasado. En la cuarta fase, el gobierno debe aplicar un programa de estabilización con el Fondo Monetario Internacional o algún otro programa conservador que le permita recuperar los niveles de reservas internacionales y detenga la salida de capitales. Ciertamente, este paradigma captura muy bien los casos de Chile y Perú que analizan Dornbusch y Edwards. En Venezuela, antes de 1974, los gobiernos no entran en esta categoría. Pero a partir de mediados de los 70 se comienzan a practicar persistentemente políticas populistas. La política de Carlos Andrés Pérez en los 2 gobiernos fue expansiva y la tasa de inflación aumentó sustancialmente. Durante su primera administración hubo aumentos compulsivos del salario, la inflación fue atacada con controles de precios y en su último año comienzan los cuellos de botella con un severo déficit que hizo disminuir fuertemente las reservas internacionales. Pero un nuevo aumento de los precios del petróleo ocultó el deterioro de la economía.
En su segundo gobierno, la demanda se expande para aumentar la producción, el empleo y el salario. Y la expansión monetaria se reflejó en un aumento en la tasa de inflación mayor que 30%. La alta inflación y el pésimo manejo macroeconómico crearon el escenario para la crisis de 1994, cuando comienza un nuevo episodio populista que conduce a la crisis de 1996. El gobierno de Luis Herrera Campins no es el típico paradigma populista, pero su gestión fue pobremente diseñada y la devaluación de 1983 es ocasionada por la incompatibilidad de permitir que entrase toda esa cantidad de dinero producto de los aumentos de los precios del petróleo, a la vez que mantener una tasa de cambio fija. Durante la administración del gobierno de Jaime Lucinchi, las reservas internacionales al principio estaban mermadas. Sus 2 primeros años fueron conservadores, tal como en el paradigma populista de Dornbusch y Edwards, lo que le permitió acumular reservas internacionales que financiaron después la fuerte expansión populista a partir de 1986 y que culmina en la crisis de 1989. Los gobiernos de Lucinchi y la primera parte del segundo gobierno de Caldera fueron gobiernos que estuvieron muy cerca del estereotipo al que se refieren Dornbusch y Edwards. Después está la política populista del chavismo. Durante los años de bonanza petrolera, la expansión fue moderada al haber suficientes ingresos en dólares para financiarla. Pero cuando los precios del petróleo comienzan a bajar, el gobierno de Nicolás Maduro adopta el típico paradigma populista en su entera dimensión, llevando la economía a niveles de hiperinflación. Algo muy parecido a lo que hizo Alan García en el Perú. La macroeconomía del populismo, en su afán de mejorar el bienestar de los pueblos, termina convirtiéndose en la mejor arma para su destrucción. Estimados amigos, aquí termina Un Café con José Noguera.